Escuchas a Héctor Rosales en radio. 30 de enero del año 2024, prácticamente, casi el último programa de este año. Comenzamos. Portadas. El periódico El Universal destaca: Megafarmacia, sin el 99% de los medicamentos que solicitan los pacientes. El bodegón que construyó, o mejor dicho, que le compró a Liverpool López Obrador en Huehuetoca, Estado de México, no tiene las medicinas que se le solicitan. Y esto ha sido exhibido cientos de veces en videos de pacientes que comparten a través de las redes sociales y que por alguna extraña razón los medios de comunicación no pueden presentarlo, por censura, por amenaza, por reprimenda. También destaca en su portada, como debía de ser, el periódico El Universal: la Fiscalía General de la República en caso Colosio dice que teoriza un segundo tirador. Si bien ese segundo tirador no aparece en ningún video, López Obrador, por ser temporada electoral, quiere utilizar el caso Colosio contra la oposición, porque de alguna forma extraña que tampoco se justifica, quisiera relacionar a Xóchitl Gálvez con Genaro García Luna, cuando Genaro García Luna está más relacionado con Omar García Harfuch, que está en Morena, y también relacionado con Cárdenas Palomino. También destaca el periódico El Universal. Además, les comentaba el día de ayer durante la noche que si quisiéramos relacionar cosas, no así simplemente por los parentescos familiares, podríamos relacionar a Claudia Sheinbaum con el CISEN, porque su examante, Carlos Imaz Gispert, es hermano de Eugenio Imaz Gispert, que fue el titular del CISEN durante muchos años. También el periódico El Universal destaca en su portada: Estados Unidos responde a la inhabilitación de Machado con sanciones. Taxco sigue luciendo vacío y sin turismo por crimen organizado. Ahora se pueden observar a algunos elementos militares, algunos elementos de la Guardia Nacional. Sin embargo, la situación continúa. El día de ayer el periódico El Universal destacó: se duplica el huachicol en el sexenio de López Obrador. Empezó a incrementarse el robo de combustible, no solamente de gasolina, sino también de gas, a partir del año 2018. Eso es con relación al periódico El Universal, que casi siempre nos ofrece muy buenas portadas. Solo tiene una medicina de cada 100 medicinas que se le ha solicitado al mega almacén. Ahora bajo control militar y bajo control de Birmex. Pacientes que a diario solicitan sus medicinas al IMSS y al ISSSTE. Ahí tampoco las encuentran. Vámonos entonces con el siguiente periódico. El periódico Excelsior destaca lo siguiente: el hidrógeno verde detona inversiones. La producción a nivel industrial planteada para 2025 representa la llegada de más o menos $20,000 millones a México. Destaca el proyecto del corredor interoceánico. Recuérdese que ya el periódico Excelsior ya lo perdimos, ya es completamente un órgano de propaganda de López Obrador. Y a lo mejor esto que voy a decir podría relacionarse. No quiero decir que es completamente la prueba irrefutable, pero podría sí que bien relacionarse. Resulta ser que hoy algunos periódicos están destacando la creación de un banco totalmente digital, Bineo.
que yo lo estaba confundiendo con Vimeo, que es una empresa de videos. No, Vineo. El banco completamente digital de Grupo Financiero Banorte. Grupo Financiero Banorte es el grupo Atlacomulco, de Delfina Gómez, de Alfredo del Mazo, con el cual tiene negocios López Obrador. La noticia de este banco totalmente digital, o que dice ser totalmente digital porque no requiere la presentación en sucursales, sería hecha precisamente por Carlos Hank, un importante representante del no oficialmente reconocido, pero bien reconocido, Grupo Atlacomulco. El órgano de propaganda oficial del gobierno de López Obrador, diario La Jornada, destaca: gran acervo de pruebas, así de manera rimbombante, contra un exagente del CISEN, como si se tratara de la CIA, una conspiración de la CIA. La Fiscalía General de la República, en el asesinato de Colosio, asegura que hubo un segundo tirador. Y lo destacan precisamente ahora, que es temporada electoral. Lo tienen que destacar precisamente ahora, que es una temporada electoral. Nada sobre las masacres que han ocurrido en nuestro país, nada sobre los fraudes de López Obrador, nada sobre el clan, que por cierto, Carlos Loret de Mola está completamente libre, revelando todos los días nuevos audios. Que si no fuera esta dictadura asesina, seguramente todos los medios de comunicación, como en los sexenios pasados, se estarían dando un festín en comentar y recomendar y republicar todo lo que está relacionado con estos audios. Vamos a hablar precisamente de eso más adelante. ¿Qué más destaca el órgano oficial de propaganda de López Obrador? Desde España, el hackeo a periodistas en la mañanera, dice el presidente. Sin embargo, los mismos colaboradores del presidente durante la tarde lo desmintieron, diciendo que no, que fue simplemente un error de seguridad de los funcionarios del presidente. También destaca la jornada: Xóchitl Gálvez arranca sus conferencias de la verdad, un hecho que les tiene muy preocupados. Francia, agricultores bloquean con 5,000 tractores, eso que les comunicaba el día de ayer. Aportaron 11 firmas privadas, agua de pozo a la Ciudad de México, 11 firmas privadas. Y bueno, eso es todo lo que destaca el órgano oficial de propaganda de López Obrador. El periódico Milenio destaca en su portada: ya no hay tiempo para resolver sobre violencia. Declaraciones textuales de López Obrador. Ya no hay tiempo, o sea, tuviste 6 años y te hiciste tonto. No hiciste absolutamente nada con relación a la violencia. Ya no hay tiempo para resolver sobre violencia. Asegura López Obrador que estamos en crisis, asegura que si el sucesor en Palacio mantiene la política de combatir las causas, o sea, no hacer nada, y darle dinero a la gente para que vote por Morena, sobornarlos, comprarlos con deuda, robándose el dinero de las Afores también, pues dice que con eso, en algún momento, podría bajar la violencia, promover el derecho al trabajo y alza de salarios. Me canso, ganso, dijo prepotente López Obrador. Es que no hay libertad de trabajo, porque en este país, si no tienes estudios, si no tienes contactos, pues no puedes trabajar de lo que quieras. No hay libertad de trabajo cuando, por ejemplo, los conductores de un autobús, de una camioneta urban de transporte público, no pueden trabajar porque son extorsionados. Entonces, ¿cuál libertad de trabajo? ¿A qué libertad de trabajo se refiere López Obrador? Por cierto, que estoy escribiendo ya mi manual de periodismo libre, por si les interesa. Algunas partes las voy a publicar sin que sea obviamente el contenido total del libro, y ahí hablo precisamente de cómo interpretar los indicadores de violencia. Un adelanto: si de pronto baja 5% la violencia en un país, pues no se debe precisamente a una acción del gobierno. Tenemos que acercarnos y analizar el hecho de manera científica.
porque podría haber bajado la violencia por pactos criminales o porque un grupo criminal asesinó a toda su competencia. Y eso, algunas veces, pudiera hacer aparecer que baja un 5%, un 6% la violencia, pero no mejora la situación y mucho menos es algo que se le deba a una dictadura, a un gobierno corrupto, a un gobierno narcocorrupto. Que por cierto, el día de ayer, que ha tenido mucha recepción, pues un audio que recuperé sobre el candidato ecuatoriano Fernando Villavicencio, que fue asesinado, como todo el mundo sabe, pero días antes de ser asesinado, acusó los nexos de López Obrador con el cártel de Sinaloa, con la familia del Chapo. Dijo que él iba a acabar con esa víbora, con la cabeza de la serpiente, con esa mafia. Otra de las cosas que destaca el periódico Milenio dice: se reactivan en Gaza cerebros de Pegasus. 3 socios de la antigua firma israelí, creadora del sistema de espionaje que ha utilizado López Obrador contra periodistas, se reactivan en Gaza. Nos habla siempre, ahora nos quiere hacer creer que hay hackeos desde España, porque pues López Obrador odia a nuestra madre patria, odia a España, pero se le olvida que él ha comprado software y asesoramiento de matones de Israel. Eso es algo que no quiere contar. Además que su candidata a la presidencia de México es una mujer israelí, totalmente vinculada con estos matones. Por eso creo que Xóchitl Gálvez realmente se enfrenta a algo siniestro, como lo dijo con Ciro Gómez Leiva. Me enfrento contra todo el dinero del mundo. Es muy cierto. Hayan depresión y estrés postraumático entre los niños migrantes en Tamaulipas. ¿Recuerdan los niños que fueron las personas que fueron secuestradas y las personas que tienen que pasar por Tamaulipas, gobernado por Morena, donde el día de ayer también hubo otras balaceras y masacres, que por cierto los medios, yo creo que están amenazados, no pueden comunicar, pero las redes sociales están libremente. Razón por la cual también López Obrador quiere destruir el IFETEL. El IFT quiere destruirlo junto con otros 10 organismos constitucionalmente autónomos, como lo he dicho en mi columna, porque quiere López Obrador censurar el Internet y acabar con varios medios de comunicación. ¿Qué más destaca? ¿Qué más destaca el periódico Milenio en su portada? Banorte va por el 1,000,000 de clientes en 2024 con Bineo, banco 100% digital. Pues ahí sí que va a tener muchas limitantes con eso de llegar al 100% de los clientes, porque hay muchos problemas en cuanto a conectividad en nuestro país. Vamos con la siguiente nota. El periódico Reforma, El Corazón de México, tiene en su portada: burlan la intercampaña, es decir, la veda electoral, y siguen haciendo propaganda electoral Sheinbaum a través de redes sociales y conferencias. Destaca sobre todo, pone la 4T, es decir, el cuatrote, el gobierno de López Obrador, allegados, sus cómplices, en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Aquí lo ponen como el TFJA. La oposición acusa que los designados, por cierto, son 20 ministros, son corruptos, incondicionales del gobierno de López Obrador. Y sí, sí es así. De hecho, logra López Obrador imponer a estos corruptos con la complicidad de un sujeto impresentable, desagradable, maloliente. Por cierto, siempre muy vinculado a Enrique Peña Nieto y ahora cómplice de López Obrador. Me refiero al priista Manuel Añorbe, cuya hija, pasante de Derecho o ex pasante de Derecho, trabaja o trabajaba con la ministra que plagió su tesis, Yasmín Esquivel Moza, egresada por cierto de la Facultad de Derecho de la FES Aragón. Como trabaja con ellos, como se beneficia de ellos, pues Manuel Añorbe no puede hablar mal, no puede actuar mal con la corrupción de López Obrador. Se fortalece con la corrupción de López Obrador. También el periódico Reforma destaca: de Cuernavaca, gobernado por Morena, crece el desabasto de agua.
al menos 7 estados tienen problemas de desabasto de agua. El servicio se suple únicamente con pipas. La mala administración de López Obrador. El día de ayer, el noticiero de Enrique Acevedo en Punto de Televisa Canal 2 reveló que el gobierno de López Obrador recortó el 12.7% de los recursos a la Conagua. Bueno, pues aquí está el resultado de que el presidente se está robando el dinero. Pero querían su pensión, ¿no? Querían dinero fácil, querían becas del bienestar. Pues ahí está, no tendrán agua. Mucho bienestar, pero ni ese dinero les va a alcanzar para pagar el agua. Todo es consecuencia de un gobierno ladrón. Todo es consecuencia de un gobierno ladrón y de gente incompetente en la Conagua. Y ya ven que el agua pues no es algo tan importante, ¿verdad? El agua es algo trivial. No, el agua es fundamental para vivir. Pide el hijo de Luis Donaldo Colosio indultar al señor Aburto, el que principalmente se considera el asesino de su padre. Tensa la crisis migrante en relación con Joe Biden y López Obrador. A mí me parece que Joe Biden está utilizando el tema migrante para copiarle ese tema de campaña a Donald Trump y que ahora pues le presiona a López Obrador con cerrarle la frontera. Como en su momento también lo hizo Trump. Trump también amenazó con ponerle impuestos por arriba del 10%. ¿Se acuerdan? Los aranceles. Bueno, ese asunto que es gravísimo porque ya sean republicanos, sean demócratas, dicen México es el culpable de la crisis migratoria, junto con, porque es que sí es cierto, sí somos culpables de la crisis migratoria. Con el gobierno fracasado y asesino, empobrecedor de López Obrador, se ha incrementado como nunca la migración de mexicanos a Estados Unidos. De hecho, revisando las estadísticas, descubrimos que los que más siguen huyendo o los que ahora huyen más a los Estados Unidos ni siquiera son venezolanos. Ni siquiera son venezolanos. Son mexicanos la gente que huye corriendo al santo país capitalista, imperialista mundial, sede del mal según los socialistas, Estados Unidos de Norteamérica. Van a conseguir un trabajo. Van a conseguir un estilo de vida digno. Y es que es toda lógica, es toda lógica de mercado. Si aquí trabajas de una cosa y te pagan una miseria y allá te pagan 20 veces más por lo que haces, cualquiera se va a querer ir a Estados Unidos. Incluso yo lo he estado considerando. Porque es así. Es así, es una maravilla. California es una maravilla, Estados Unidos, aún y con todo lo que te lo quieran pintar horrible, medios de comunicación chavistas como Telesur o como RT, Estados Unidos es una maravilla, al menos en lo económico es una cosa fabulosa. Pagan lo que es justo por un trabajo, porque además tú no vas a regalar tu trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, pues eso es lo que ocurre. Se sigue ampliando la crisis migrante y principalmente son mexicanos los que ingresan de manera ilegal, peligrosa, a los Estados Unidos de Norteamérica, y Estados Unidos, los votantes estadounidenses a los cuales tiene que convencer Biden, están hartos de nosotros, porque nos ven como personas que por la fuerza hemos entendido mal que ellos nos tienen que garantizar el empleo. Yo creo que sí tendrían que garantizar ciertamente el empleo porque ya hemos descubierto que ellos nos obligan a comprarles muchas cosas por la fuerza, pero en todo caso, aquí el asunto es que López Obrador no le presta la atención debida, no le responde a Biden como no le respondía a López Obrador porque es un presidente cobarde que no tiene los pantalones para hacerlo. Esa es la realidad de las cosas y nos deja mal. Diario de Yucatán, el periódico de la vida peninsular, destaca: elevado gasto electoral. El voto en Yucatán sería más caro que en otros estados con una petición del IEPAC. Insistencia en una ampliación en el presupuesto. Admite López Obrador que hay muertos en el encontronazo en la mañanera con Jorge Ramos, que es reciente la discusión que tuvo con Jorge Ramos, pero ya saben que López Obrador siempre está mendigando
bajó un 1%, bajó un 0.5% la violencia. Esa es una variación natural de los cientos de asesinatos que cometen los narcos diariamente. Los narcos que AMLO les daba abrazos y no balazos. Les da abrazos y no balazos. Xóchitl Gálvez exhibe mentira mayor. Le dan a México a tole con el dedo, dice la candidata. Por cierto, esas mañaneras de Xóchitl Gálvez, 10 de la mañana, hay que seguirlas muy de cerca. Acusa a Nicolás Maduro, ya sabe, la candidata María Corina Machado, la candidata opositora, de estar manipulando los órganos electorales para que tenga una inhabilitación. Y exige que el gobierno de los Estados Unidos se ponga más duro en sus negociaciones con Maduro para que les permitan hacer unas elecciones libres. Ya saben que Nicolás Maduro, al igual que Hugo Chávez, destruyeron la Constitución de Venezuela y por eso se pueden reelegir de manera indefinida. Otro que está cometiendo atentados terroristas en contra de la población civil es el narcotraficante Evo Morales. Retoman hipótesis sobre el caso Colosio. Bueno, es una utilización electoral. Es temporada de buitres y el principal, obviamente, que es López Obrador. Es increíble cómo busca es una saltatumbas. Busca escarbar en las tumbas para hacer política sucia. Esto es guerra sucia. Utilizar un caso de hace muchos años, una persona que murió en un atentado, utilizarla políticamente es sucio, es pestilente lo que hace López Obrador. Pero bueno, si se trata de desenterrar cosas, pues ahorita hay muchos más casos de asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas. ¿O que ya se olvidaron que Samir Flores se opuso a una termoeléctrica en Morelos y un día antes de la consulta fue asesinado? ¿Del fraude de consulta que hizo López Obrador? ¿O que ya se nos olvidó que nunca se aclaró cómo murieron el senador Rafael Moreno Valle y su esposa Marta Erika Alonso? Cuando Paola Rojas estaba en una entrevista con el corrupto ya también fallecido Miguel Barbosa Huerta, se confundió y dijo que los había matado, dijo que era un magnicidio y que no era la primera vez que ocurrió un magnicidio y que teníamos que estar tranquilos. Se equivocó, se enojó con Paola Rojas y acto seguido lo que se hace es que por la dictadura de López Obrador se despide a Paola Rojas de Televisa y también de Radio Fórmula o de Grupo Fórmula. Espero que cuando se vaya esta dictadura Paola Rojas regrese a su trabajo habitual porque hace también buen periodismo. El periódico El Sol de México destaca: repuntan las agresiones a maestros en secundarias. Es que ya, hijos de criminales o muchachos metidos en grupos criminales se vuelven una amenaza también para los directores y para los maestros. Se han vuelto muy, muy rebeldes, sobre todo porque les han perdido el respeto. Bueno, como dijo Xóchitl Gálvez, el problema aquí en México es que con López Obrador los narcos ya no le temen ni siquiera al ejército. Lou Reed fue la musa de Villaloro. Otra cosa que destaca es que AMLO indulte a Mario Aburto, pide hijo de Colosio. Bueno, pues eso es lo que destaca. El alcalde de Monterrey lamenta la recurrente utilización de la muerte de su padre para casos políticos. Siempre en periodo electoral se valen de su padre. A ver, aquí el problema es que pues López Obrador está tan desesperado que muchos estaba diciendo que tuviera cuidado Xóchitl Gálvez de que no le fuera a ocurrir lo que le hicieron a Colosio. Dios nos libre de algo así. Pero López Obrador es capaz de eso y demás. De eso no nos queda duda. Porque a nadie le convence la explicación que da la Fiscalía para no revelar quién ordenó el asesinato de Ciro Gómez Leiva, el periodista Ciro Gómez Leiva, el pasado 15 de diciembre del año 2022. Hoy tenemos ya el mejor coche para competir y ganar en cualquier pista. Lo único que necesitamos ahora es manejarlo bien. Es lo que dice Marcos Ramírez, que es el director de Banorte, el banco, repito, del grupo Atlacomulco. Vamos con otra información. El periódico La Prensa dice: invasión armada. Con pistola en mano, un grupo violento intentó tomar por la fuerza un condominio en la Narvarte. Hay 20 detenidos. Un mega escándalo
En cuanto a inseguridad, en la Ciudad de México, mal gobernada por Morena, intentaron meterse a un condominio, sacar a las personas y quedarse ellos. Hay 20 detenidos. ¿Cómo estarán viendo la seguridad en la Ciudad de México que se creen con la capacidad de hacer tal cosa? Eso es lo que destaca en su portada el periódico La Prensa. AM destaca: se defienden ante dichos del presidente. Y con eso, bueno, pues ganan más fuerza, sin lugar a dudas. Has hecho un reportaje de Guanajuato, criticó López Obrador. Hacen cambios para entregar las pulseras. Pues si hablamos de Guanajuato y la inseguridad y la violencia que ha generado el abandono del gobierno, no sale bien. No sale bien. No sé por qué cree que pueda hacer ese reproche. El informador, Diario Independiente, pues es su total abyección, ¿no? Al grupo Atlacomulco, a los del Mazo, a los Han Ron, es total, ¿no? Presenta en su portada igualmente lo del banco digital. Banco supuestamente totalmente digital que no requeriría asistir a ninguna sucursal. Bueno, eso es con relación a las portadas. Vamos con la información que ya tenía preparada para este día 30 de enero de 2024. Escuchas a Héctor Rosales en radio. En espectáculos, una amiga de la actriz Silvia Pasquel aseguró que la actriz estuvo en un coma inducido tras sufrir un accidente en Turquía. Sufrió una fuerte caída en la que se fracturó el brazo izquierdo. En México, lamentablemente, ocurrió un accidente turístico. Esto en Isla Mujeres. Deja como resultado 4 personas muertas. Reportan que, lamentablemente, una noticia muy fuerte, reportan 19 personas muertas calcinadas en un accidente carretero, esto en el estado de Sinaloa, gobernado por Morena. Las víctimas murieron calcinadas. Que en paz descansen. Vamos con otra nota. Un motociclista de aproximadamente 18 años de edad perdió la vida tras impactar con un camión de carga, esto en la intersección de Ruiz Cortines y Edison, en Nuevo León. Una joven acompañante quedó también gravemente lesionada por el choque. Asesinan a puñalada a su hombre en Irapuato, esto obviamente en el estado de Guanajuato. Asesinan 2 guardias de seguridad, esto en Héroes de León, Guanajuato. Asesinan 3 personas en playas de Acapulco, 2 playas de Acapulco, un estado, en el estado de Guerrero, gobernado también por el partido Morena. Asesinan a un abogado frente a sus oficinas, a las oficinas de su despacho, esto en Tamaulipas, gobernado por Morena, frente a su oficina ubicada en calle Tiburcio Garza. Que en paz descanse. En Felipe Carrillo Puerto, lamentablemente, fueron asesinadas 4 personas durante una fiesta. Un grupo de criminales fuertemente armados ingresaron a la comunidad de Sacil Sur, dejando como saldo 4 personas fallecidas. Y repito esta nota que ha conmovido a todos desde el día de ayer. Fueron asesinados 2 niños por negarse a pagar derecho de piso, esto en San Miguel Allende, Guanajuato, un estado completamente abandonado por la seguridad federal, porque el presidente aborrece a los gobiernos de Acción Nacional. En Gaza, tropas israelíes violan nuevamente el derecho humanitario, porque no se pueden... van a ver por qué. Tropas israelíes se meten a hospital de Jenin y matan a palestinos heridos, presuntamente milicianos. Esto en Cisjordania. El hecho quedó grabado por cámaras de seguridad, pero también están circulando videos en que soldados israelíes matan palestinos que están en la calle sin hacer absolutamente nada. Simplemente llegan, les disparan y después justifican que fue porque los consideraron una amenaza. Esta es la clase de crímenes que respalda el gobierno de Estados Unidos.
En Guerrero, asesinan a un chofer de una camioneta de transporte urban y detienen 2 hombres en Iguala. Sigue la situación de Guerrero. Guerrero, gobernado por Morena, está totalmente controlado bajo la extorsión de los grupos criminales. Asesinan a balazos a un joven afuera de una casa en Matatán, esto en Rosario. Asesinan a un individuo, a un hombre en Juchitán de Zaragoza, en el estado de Oaxaca. Asesinan a un hombre en Granjas de Chapultepec, otro asesinato violento. Asesinaron a balazos al futbolista Sergio Juaregui, ex figura de los Arroceros de Cuautla, Morelos. Otra víctima de asesinato. El día de ayer les comunicaba que mataron a la tía de un reconocido futbolista, Pizarro, en Tamaulipas, e hirieron también a su madre con arma de fuego. Esta nota, que debiera ser una de las principales, notoriamente no la destacaron los periódicos. Y es una noticia lo suficientemente impactante por ser una personalidad reconocida como para destacarla en medios de comunicación, en portadas de periódicos, pero no lo hicieron. Y no lo hacen porque se les haya pasado, porque no sepan gestionar la información. Claro que lo saben, se dedican a eso. El asunto es que el gobierno no quiere que ustedes conozcan situaciones alarmantes que estamos experimentando, sobre todo también con el crecimiento de los cultos a sectas satánicas como el Angelito Negro y la Muerte. Créanme que eso también influye mucho en la situación de violencia o fundamentalmente en todas estas desgracias. Porque estamos viendo que la gente tiene una inversión de valores en la cual la gente que rinde culto a la muerte o al demonio como el Angelito Negro consideran que robar y matar está justificado y que ese demonio les ayudará a realizar correctamente los robos y asesinatos que se propongan. Cosa que no se puede hacer, por ejemplo, con las personas que son católicas, que saben perfectamente que están haciendo mal en caso de que lo hagan. Vamos con... también hay casos en que desvirtúan completamente los cultos, ¿no? Pues es el caso de San Judas Tadeo, que muchos asaltantes que le rinden culto, pero nunca han leído, por ejemplo, su evangelio. Aumenta la cifra de personas muertas a 6 en hechos relacionados con el crimen organizado en Chihuahua durante un ataque a un velorio en Ciudad Juárez. Aumentó a 6. Asesinan en Ocotlán de Morelos, Oaxaca, a un hombre y a una mujer. Nuevos audios del periodista Carlos Loret de Mola para su medio de comunicación digital, Latinus, exhiben que Amílcar Olán dice ser el verdadero dueño de la corrupción de Proyecta Industrial, empresa que anteriormente le era atribuida al empresario corrupto, y se dijo en ese momento prestanombres, aliado de Adán Augusto López, Daniel Flores, quien falleció al estrellarse su avión en el mar. Sobre su muerte se especularon muchas cosas, pero el gobierno ha mantenido en completo secreto las causas de la muerte de Daniel Flores. Periodistas de Televisa revelaron que el gobierno de López Obrador recortó en un 12.7% los recursos destinados a la CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua. Hoy muchos reportan no tener agua, no tener acceso al vital líquido en sus hogares, en el Estado de México, en la Ciudad de México y en todo el norte del país. En Perú, Vladimiro Montesinos, exasesor del presidente Alberto Fujimori, acepta parcialmente haber participado en una masacre en 1992. Este hecho no minimiza ni elimina el hecho de que el grupo terrorista Sendero Luminoso, ligado a Pedro Castillo, que también está en prisión y podría ser condenado a 35 años, pues ha cometido actos de terrorismo que tenían que ser combatidos de una u otra forma. En el mundo continúa el boicot del Estado de Israel contra la Organización de Refugiados UNRWA.
A este boicot se están sumando el gobierno del Reino Unido, Alemania, Italia, Japón y Australia, para que vean los alcances del sionismo. ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, después de que el tribunal, la Corte Internacional de Justicia de la ONU, enjuició al Estado de Israel, y está pendiente, por cierto, un fallo definitivo por los casos de genocidio practicados por el Estado de Israel contra la población civil de Gaza, donde realiza ataques aéreos, ocurre que pues el Estado de Israel emprendió un sabotaje contra la UNRWA, acusándole de que ha participado sus funcionarios, algunos de sus funcionarios dice, en el terrorismo de Hamás. Y estos países de la Unión Europea están haciendo un boicot contra la organización humanitaria. Así de claro. En España, el político del partido Vox, que es satanizado por los medios de comunicación como de extrema derecha, Francisco Piñol, deja su cargo de Vox en Mérida, el cargo de edil. Esto tras ser muy polémicas sus declaraciones, que fueron completamente distorsionadas por los medios de comunicación. Porque él dijo, la bandera del orgullo gay es hoy, mañana será la bandera de los pedófilos como otra orientación sexual. Eso fue lo que dijo él. ¿Y qué dijeron los medios de comunicación? Que él había comparado la bandera del orgullo gay con la pedofilia. Eso fue lo que dijeron. Y no es así. Él simplemente dijo que si llegamos a considerar que todas las opciones de conducta sexual son igualmente válidas, cualquier cosa, porque amor es amor, es decir, confundir cualquier cosa con amor, que el amor hoy lamentablemente muy pocos conocen qué es amor, pues entonces podríamos caer en que digan, pues cualquier cosa puede ser igualmente una orientación sexualmente válida y amor es amor y decir algo como eso. Además que no es algo que sea desconocido en España. Irene Montero, esposa del comunista, del chavista Pablo Iglesias, líder de Podemos, lo dijo abiertamente. Que las niñas puedan tener relaciones con quien quieran. Eso es lo que dijo él. Ya están viendo los chavistas en España, pues legalizar lo que hacía Epstein, abusar de niños. En Venezuela, María Corina Machado exige que Nicolás Maduro, el dictador chavista, cumpla con sus compromisos de respetar las elecciones libres. Pide a Estados Unidos una forma distinta de negociar. En Francia, el presidente Emmanuel Macron convoca un gabinete de crisis ante pues ya varios días de protestas de agricultores franceses que protestan muy fuerte contra el gobierno pues sí socialista. Es un gobierno autoritario. El gobierno de Macron es un gobierno que no respeta los derechos de los ciudadanos. Hay mucha inconformidad no solamente en Francia, sino también en Holanda y en Alemania. Las protestas siguen y no se van a detener. Es algo que los medios de comunicación en nuestro país han minimizado, que hay problemas gravísimos en el primer mundo. ¿Y por qué nos ocultan esto? Pues porque es el primer mundo y las políticas que ya se están implementando allá y que han sido un desastre, quieren traerlas para acá. Que aquí yo creo que es muy difícil ver eso, estamos ya muy mal sin tales políticas, pero allá con toda la modernización tampoco se han solucionado sus problemas de convivencia y de entendimiento. Y una cosa que se pone cada vez más violenta es el tema de pues la migración irregular. Porque ocurre que hace poco la revista Time tiene una portada en que una mujer blanca con la bandera de Ucrania está tocándole el miembro viril a un hombre negro con la bandera de los Estados Unidos y dicen que esa es the New Europe, la nueva Europa. Pues eso es pues un mensaje muy ofensivo, la verdad. Yo creo que esa clase de medios de comunicación recurren a esa clase de escándalo para pues tener mayor audiencia, sin lugar a dudas. Bueno, y vamos a repetir también una nota del día de ayer. El cristal es la droga más consumida en México, las metanfetaminas, en el año 2023. Con López Obrador se incrementó la drogadicción. Pasó de ser un problema de 6 estados en el año 2017, que ya es mucho con Enrique Peña Nieto,
a 21 estados. Se federalizó la drogadicción en México con López Obrador. Esto según un estudio dado a conocer por el periódico Milenio. Bueno, pues entonces ahora vamos con otras notas en unos momentos. Escuchas a Héctor Rosales en radio. Tú escuchas a Héctor Rosales en radio. Vamos a comentar algunas otras cosas, pero verdaderamente es una grosería lo que dijo López Obrador. Nosotros no vamos a cambiar de estrategia de seguridad porque estamos combatiendo las causas, dijo cínicamente López Obrador cuando ocurren tantos asesinatos en nuestro país. En elecciones, el periódico El Financiero tiene una buena noticia. La brecha que existía, supuestamente por las encuestadoras de Morena, entre Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, desciende. Decía Sheinbaum que le iba a ganar a Xóchitl por 22, que por 30 puntos porcentuales. Pues no, se está reduciendo. Hoy, 30 de enero, supuestamente le lleva una ventaja por 16 puntos. Podría ser mucho menos, porque sabemos que las encuestadoras siempre están amañadas. Vamos con otra nota, pero es una buena noticia, ¿no? Y bueno, pues la crueldad, la perversidad de López Obrador de utilizar a los muertos, de utilizar el nombre de personas que ya no viven. López Obrador se burla del hijo de Luis Donaldo Colosio, lo insulta prácticamente y le dice: quiero contestarle que no puedo indultar a Aburto. Se trata de un asunto de Estado y quiero que, en lo que a mí corresponde, no se deje de investigar. Yo no voy a dar carpetazo a un asunto así. Pero sí le diste carpetazo al asesinato de Samir Flores, un día antes de tu amañada consulta. Sí le has dado carpetazo al asesinato del esposo e hijo de la madre buscadora Lorenza, que sigue secuestrada. No sabemos nada de ella. A eso sí les dio carpetazo. López Obrador es un necrófilo que está desenterrando el caso de Luis Donaldo Colosio únicamente para utilizarlo con finalidades políticas. ¿No le da vergüenza? Pues no, porque es un sinvergüenza. Esa es la realidad de las cosas. Y una mentada de madre, así tenemos que definirlo, una mentada de madre contra todos nosotros, contra todos los mexicanos, una grosería enorme, fue que López Obrador declaró: México es un país pacífico, en donde hay crecimiento, en donde hay empleo, en donde hay bienestar. Fíjese nada más, la primera mentira, pacífico; la segunda mentira, hay crecimiento; la tercera mentira, hay empleo; la cuarta mentira, hay bienestar. ¿Cómo puede ser que un presidente en una sola frase haya dicho ya 4 mentiras? México es un país pacífico en donde hay crecimiento, en donde hay empleo y en donde hay bienestar. Mentira. Mentira, completamente una mentira enorme. En Rusia, el presidente eterno, Vladimir Putin, obtiene nuevamente candidatura y abre campaña a su reelección en Rusia. Buena noticia para México: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aún y con los satélites de López Obrador, va por anular las leyes del Viernes Negro. Cuando Rosalía bailaba se retorcía, mejor dicho, como posesa, con todas las vulgaridades que dice, pues estaba Morena dando un golpe de Estado contra México, haciendo una modificación de la Constitución, pero como lo hicieron todo a la carrera, fue completamente ilegal, se violó el procedimiento y ahora sí viene la lluvia de reveses. Se va a eliminar la reforma a la Ley de Aeropuertos y Aviación Civil, se va a eliminar la extinción del INSABI y la creación del IMSS Bienestar, porque eso fue un fraude de más de 500,000 millones de pesos, se va a eliminar la nueva ley del CONACYT, que nada más le pusieron una H para decir que es humanismo, o sea comunismo, o sea socialismo,
Y además que el humanismo en su origen no es una doctrina cristiana. Cambios a la ley minera, extinción de la financiera rural, que también se robó el dinero de financiera rural, y la readscripción de unidades del servicio, de la Secretaría de la Función Pública y la compactación de contralorías. Todo se le cae, ¿por qué? Pues porque lo intentaron hacer a la mala, a escondidas del pueblo de México, distrayéndolos con una pornográfica bailarina retorciéndose, que es Rosalía. Rosalía contratada con millones de pesos del Estado mexicano por Claudia Sheinbaum. Cambios en Sedena para control de espacio aéreo, asignaciones ferroviarias indefinidas a militares, reglas de créditos a burócratas, venta y manejo de bienes nacionales, que eso es lo que le interesa a López Obrador para dilapidar los bienes de la nación, tener toda la libertad, y también el control de precursores químicos. Todo eso se ha de invalidar porque se hizo por la mala, porque se hizo de manera ilegal. El periódico Reforma destacó que se agudizó la escasez de medicinas en la Ciudad de México. La superfarmacia, como exhibió el periódico El Universal, no tiene el 99% de las medicinas que se le solicitan. El personal de salud y familiares de los derechohabientes ha denunciado que en los últimos días no tienen acceso a ningún medicamento y así quieren que voten por ellos. La megafarmacia, bajo control de Birmex y administrada por el ejército mexicano por órdenes de López Obrador, pues no ha solucionado el problema del desabasto de medicinas. Por su parte, la Secretaría de Salud declaró: no hay, ni la superfarmacia tiene medicamentos. Bueno, una enfermera, no es la Secretaría de Salud. Una enfermera de la Secretaría de Salud, Sedesa, reconoció: no hay, ni la superfarmacia tiene medicamentos, ni nosotros tenemos esos medicamentos. Tendrá que esperar. Tendrá que esperar, pero el problema es que la gente que está enferma no puede esperar. Ese es el gran problema. La chavista, la comunista y terrorista, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, insiste en que se tiene que destruir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Dice: el cambio de nombre es lo de menos, se trata de cambiar el modelo que nos impusieron los neoliberales. Y esta señora está completamente loca. Quiere destruir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y establecer una supuesta defensoría del pueblo. Cuando ustedes escuchan a un comunista hablar del pueblo, se refiere a defender al dictador. Sería la Defensoría de López Obrador, una organización que se dedica a encubrir las violaciones a derechos humanos por parte de López Obrador, como lamentablemente ha ocurrido con la CNDH en manos de Rosario Piedra Ibarra, familiar de terroristas, secuestradores y asesinos de la Liga Comunista 23 de septiembre durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez. Y bueno, recuerdan que había un aumento salarial, pues eso es una fantasía, porque el dinero se lo vuelve a quedar López Obrador. El Servicio de Administración Tributaria SAT aumenta los impuestos, sí hay más impuestos, sí se eleva la cuota. ¿Por qué lo digo? Bueno, en el año 2023 el mínimo era de 6,223 pesos mensuales, salario mínimo, y solo pagaban 70.23 pesos de ISR. Bueno, pues ahora eso se está incrementando y con esto, con el aumento, ¿de cuánto fue el aumento? De 20%. Sí, con eso se aumenta también el porcentaje de recaudación y se anula completamente cualquier beneficio en un trabajo formal del aumento del salario mínimo. ¿Por qué les digo esto? Bueno, pues porque es un fraude de López Obrador como siempre. Lo que nos debe de importar es poder comprar más cosas con menos pesos. Así sabremos que la economía va bien. Si tú vas a la tienda y cada vez te cuesta más pesos comprar menos cosas, ahí se exhibe la mentira de que estamos bien, de que las cosas se han hecho bien. Y te pueden venir a mentir y a decir tonterías de que están elevando el salario mínimo, pero eso no sirve para absolutamente nada porque te lo come los impuestos y la inflación.
El crimen organizado, esto lo había denunciado ya Loret de Mola, el crimen organizado se está haciendo con el control de zonas turísticas de Chiapas. Esto es una situación que ha ocasionado como consecuencia la reducción de visitantes. Loret de Mola denunció que el Instituto Nacional de Antropología e Historia está mintiendo sobre que tiene el control de estas zonas arqueológicas. Ese mismo instituto, el INAH, reconoce que disminuyó en 71.571 personas en 2019 los turistas a ese lugar. Disminuyó, de 71.571 a la cifra alarmante de solo 31.700 visitantes en el año 2023. Y en la segunda sección pasó de 57.000 a menos de 32.000. Esto obviamente por la inseguridad en la región. El INAH sigue insistiendo en que ellos mantienen el control de las zonas arqueológicas, pero en los hechos eso no se ve. Xóchitl Gálvez denuncia la conducta de López Obrador. Sin ningún respeto por la inteligencia de los mexicanos, nos recetan una dieta diaria de mentiras envenenadas. Denunció que el presidente López Obrador se ha dedicado a envenenar la conversación pública, sobre todo en estas elecciones. Tiene todo de razón. En eso no podemos objetar absolutamente nada de lo que dice Xóchitl Gálvez. Sin ningún respeto por la inteligencia de todos nosotros los mexicanos, nos recetan una dieta diaria de mentiras. Pues allá quienes quieran creerles sus mentiras a López Obrador. Aquí está. Es una verdadera tragedia eso, señor Pero presidente. aquí está. No. Una verdadera tragedia. Le preocupa a los mexicanos. No, Muchos mexicanos no se sienten seguros. Una verdadera tragedia, sí, con todo respeto, y además muy lamentable y triste, es lo que pasa donde tú vives en Estados Unidos. Sí, una verdadera tragedia es que pierdan. Como RT intenta desviar la atención a los Estados Unidos. En Estados Unidos se vive muy bien, cosa que no es en México. La vida por consumo de fentanilo, 100,000. Consumo de fentanilo en México también existe. Y el consumo de fentanilo en los Estados Unidos es por drogas que se generan en el gobierno de López Obrador en México. Jóvenes al año. No dudo eso. No. Más de 109,000. Es que si nos vamos a esas cifras, sí, Perdón. no puedes llamar a esto tragedia. Aquello es un asunto No, grave. estamos hablando de México, estamos hablando de los asesinatos de México. Presidente, con tanta inseguridad. No. Es como que no quiere aceptar la realidad. No quiere aceptar la realidad. Pero esa es tu visión y es la visión de nuestros opositores. Y la respeto. Pero no me va a decir que México es No, un no la país respeta, pacífico. porque está México insultando. es un país muy violento. No, es un país pacífico, fíjate. ¿Con ¿Es un país 176,000 pacífico? muertos en 5 años? ¿Con Es un 176,000? país pacífico en donde hay crecimiento. ¿Con 176,000 asesinatos? donde hay empleo, ¿Con las donde hay masacres de las que usted se bienestar, burla? ¿Es un país otros pacífico? datos, porque De sus datos, en el 2023 hubo 29,675 muertos. Sí. No, aquí está. Es una verdadera tragedia eso, señor Pero presidente. aquí está. No. Y Una usted verdadera sabe que No es una le tragedia. preocupa Los a asesinatos no son una mexicanos. tragedia. Los mexicanos no se sienten seguros. Una verdadera tragedia, sí, con todo respeto, además muy lamentable y triste. No es una tragedia Es lo los que asesinatos pasa de mujeres y niños en donde tú México vives por en los Estados cárteles. Unidos. Sí. Ustedes lo Una escucharon. verdadera tragedia es que pierdan la vida por consumo de fentanilo. Producido en 100,000 México, jóvenes exportado al año. por México, por los cárteles protegidos por el no, gobierno de López Obrador. Más de Es que 109,000 si nos estadounidenses vamos a muertos. esas cifras, sí, no puedes llamar a esto tragedia. Aquello es un asunto grave. Usted conoce a los mexicanos. Por eso, cómo pero están la droga viviendo, es señor exportada presidente, por con tanta México. inseguridad. No. Es como que no quiere aceptar la realidad de la violencia en el país. Pero esa es tu visión y es la visión de nuestros opositores. Y la respeto. Pero no como me va a te decir dije, que México es un país pacífico. México es un país muy violento. no es un país pacífico. Es un país violento. Con 166,000 muertos en 5 años. Es un país pacífico
en donde hay crecimiento. Mentira uno. En donde hay empleo. Mentira dos. Mentira cuatro. Cuatro mentiras. Datos. 4 mentiras en una sola frase. Así está de trastornada su cabeza. Así está de consagrado a Baphomet o a Lucifer o a quien rinda culto él como masón. Lo que tiene. Y en otra cosa que se contradice, pues es que dice que fue un hackeo lo que se liberaron casi los 300 datos personales del grupo de periodistas que han asistido a la mañanera. Dice que fue un hackeo, un fallo de seguridad. A ver, corríjale, presidente, defínase. ¿Qué fue? ¿Un hackeo o un fallo de seguridad? Porque dice, fue un hackeo, un fallo de seguridad. ¿Fue un hackeo o un fallo de seguridad? Era dos. Capaz que sí dice, capaz que sí dice eso, que fueron las dos. Es un demente. Eso sí nos queda perfectamente claro. Bueno, vamos entonces con la siguiente nota para cerrar. Brevemente les comento que hay que revisar una entrevista que hizo Carlos Loret de Mola a José María Tapia, exdirector del Fonden, el Fondo para los Desastres Naturales que destruyó López Obrador y por el cual, pues bueno, cuando no estaba, no podía, cuando desapareció el Fonden y se vino la crisis del huracán Otis, pues no llegaba la ayuda precisamente porque no había ese apartado de dinero. José María Tapia, exdirector del Fonden, fue funcionario o empleado del gobierno corrupto de Enrique Peña Nieto. Y ahora forma parte de la campaña de Claudia Sheinbaum Pardo a la presidencia de México. Un indicador, ¿no? También que hay que revisar que en el programa de Latinus, pues ahora se han dado a investigar la misteriosa muerte de uno de los integrantes del clan, la red de corrupción de saqueo de los hijos de López Obrador, el caso de Daniel Flores en Proyecta Industrial de México, amigo de Adán Augusto López, era pues el líder de esa empresa corrupta, de los hijos del presidente López Obrador se sospecha, hasta que murió al caerse su avión. Cuando venía de un viaje de Toluca se cayó al mar. Debate por los más de 150 millones de pesos que el gobierno de López Obrador prácticamente le regaló al narcoproductor de series Epigmenio Ibarra. ¿Qué más hay? Sheinbaum promociona la adopción de animales en su podcast, ocultando los asesinatos masivos de perros cometidos por Morena en el Estado de México durante el gobierno de Delfina Gómez, además de que sus palabras sobre las mascotitas recuerdan mucho los insultos de López Obrador contra sus seguidores. Mascotas, solovinos, animales que no pueden conseguir su propio alimento. En el muy reconocido Polanco, porque se considera que Polanco es una de las zonas pudientes, influyentes de México, pues tampoco tienen agua, también ahí hay una crisis de agua. Una mujer de nombre Kiki acusa que Batres se está robando el dinero, que la gente de Morena se están robando el dinero para las campañas. Pues ahora sí, esos son los temas de este día. Les digo gracias por su atención y hasta la próxima emisión. Dios los bendiga a todos hoy, mañana y siempre. Pronto tendremos en entrevista al doctor Juan Bosco Abascal Carranza sobre temas relacionados con pues las intenciones de López Obrador de imponer una constitución chavista al país con una serie de reformas que se estarían concretando, porque ya hizo muchas, que se estarían concretando el próximo 5 de febrero, estaría presentándolas, no concretando, porque obviamente que va a haber una batalla legal por impedir que estas reformas que pretenden la eliminación de la propiedad privada se dé. Vamos entonces a simplemente hacer, digamos, una pausa y continuamos. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima. Tú escuchas a Héctor Rosales en radio.